Nadie habrá dejado de reconocer en estos compases de Howard Shore la música del Señor de los Anillos, porque hoy toca precisamente hablar de Tolkien. Bueno, Tolkien es uno de los autores más sugestivos del siglo XX y hoy, gracias al cine, se ha convertido además en uno de los más influyentes del siglo XXI probablemente. Esa trilogía suya, El Señor de los Anillos, ha entrado ya en la cultura popular. Y con ella el mundo ha encontrado una voz que nos recuerda el valor del sacrificio y del heroísmo y la importancia de salvar las cosas que dan un sentido profundo a la vida. John Ronald Reuel Tolkien tuvo una infancia difícil, vale la pena contarla porque en ella aparecen muchos rasgos que después serán determinantes en su obra. Había nacido en Bloemfontein, Sudáfrica, en 1892, en una familia inglesa. Su padre se dedicaba a vender diamantes para el Banco de Inglaterra. En aquel país desgajado, entre bóers y británicos, creció Tolkien hasta que una serpiente le mordió. Los sucesivos problemas de salud del pequeño Ronald, así le llamaban, llevaron a la familia a volver a Inglaterra. Su padre permaneció en Sudáfrica con la idea de reunirse después con ellos, pero murió al año siguiente. Y así la familia Tolkien, madre y 2 hijos, se encontró en el más absoluto desamparo. Una historia trágica, pero una historia que iba a permitir a Tolkien, a este niño Tolkien, descubrir 2 cosas muy importantes. Una, la fe católica de su madre, Mabel, una auténtica heroína que se mata a trabajar para sacar a sus hijos adelante. Y 2, la segunda cosa, los idiomas que el pequeño Ronald estudia con pasión de coleccionista. Ronald es un buen estudiante, su madre le ha enseñado el valor del esfuerzo, también le ha enseñado latín, siendo muy pequeño, con 5 años lee y escribe fluidamente, y en fin, el sacrificio de la madre y la aplicación del propio Ronald le permiten estudiar en buenos colegios. Pero resulta que Mabel también muere en 1904, con 12 años tenía entonces Tolkien, muere de una diabetes, porque en la época, cuando aún no funcionaba la insulina, solía ser una enfermedad mortal. Bien, muere Mabel y los 2 niños, Ronald y Hilary el hermano de Tolkien, quedan huérfanos y quedan al cuidado de un sacerdote católico, un sacerdote amigo de la familia, Francis Xavier Morgan. Bueno, pues con este nombre, el padre Morgan resulta que era jerezano. Claro, aquí en Jerez había una importante colonia británica, como todo el mundo sabe. Y este padre Morgan, que era jerezano, enseña a Tolkien unas nociones de español. Bueno, la cuestión es que gracias a este cura encuentran los 2 huérfanos un lugar donde vivir y un colegio donde estudiar. Ronald escoge la carrera de filología inglesa en Oxford. ¿Cuándo empieza Tolkien a concebir su obra? Desde muy pronto, quizá porque no la concibe como una obra propiamente dicha, sino como un auténtico mundo interior. Tolkien está fascinado por lo medieval, lee las sagas escandinavas y el Kalevala finés, estudia las lenguas nórdicas y célticas, la filología griega y el anglosajón, frecuenta la compañía de hadas y caballeros. Con sus compañeros de Oxford crea un club, el Tea Club of the Barrovian Society, que reivindica la belleza medieval frente a la fealdad moderna. No es solo una apuesta estética, es también una apuesta ética. Es de la reivindicación del héroe, de lo que estamos hablando aquí. El asunto es que todas estas referencias eruditas de tipo histórico y literario se mezclan en el interior de Tolkien, como en un proceso alquímico con los materiales de su vida cotidiana. Paisajes, personajes, edificios, todo adquiere un valor legendario. La granja de su tía se llama Back End, Bolsón Cerrado. Era la granja de su tía. Las torres del orfanato donde creció son las torres oscuras de sus relatos. Cuando viaja a Suiza, es ya 1911, descubre las montañas nevadas por donde viajará Bilbo Bolsón. Pasea por Cornualles y adivina acantilados poblados por elfos. Y cuando su novia baile para él, surgirá en la mentalidad, en el espíritu de Tolkien, la escena de amor entre Beren y Lúthien. Todas y cada una de sus experiencias vitales se transforman en elementos de un relato que aún no tiene forma, pero pronto lo va a encontrar. Tolkien lo llamaba su legendarium. De momento, ese legendarium, ese mundo imaginario de Tolkien, está naciendo. Años más tarde, el propio Tolkien describirá así ese comienzo del mundo entre la música aérea de los Ainur.
Entonces les dijo Ilúvatar: del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos y en armonía una gran música. Y como os he inflamado con la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción. Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pínfanos y trompetas, violas, órganos y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música, y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar, y al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta, aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y los hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande después del fin de los días. Entonces los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán ser en el momento en que aparezcan, pues todos entenderán entonces plenamente la intención del único para cada una de las partes, y conocerán la comprensión de los demás, e Ilúvatar pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto. Mencionábamos antes a la novia de Tolkien, aquella que bailó ante él. Bueno, hay que contar la historia porque es muy reveladora del carácter de nuestro autor. Era 1908 cuando Tolkien, 16 años, pupilo del orfanato, se enamora de otra huérfana, Edith Mary Bratt, 3 años mayor que ella. Y ella le correspondía. Bueno, impresionante. Pero el padre Morgan, el cura jerezano, que temía que Ronald abandonara sus estudios, le prohibió tener ningún tipo de relación con ella, ni siquiera por carta, hasta que Ronald cumpliera la mayoría de edad. Tolkien obedeció al pie de la letra, absolutamente al pie de la letra. La misma tarde del día que cumple 21 años escribe a Edith, había pasado todo este tiempo declarándole su amor y proponiéndole matrimonio. En todo este tiempo Edith ya estaba comprometida porque creía que Tolkien la había olvidado, pero devolvió su anillo, anuló el compromiso y se fue con Tolkien. Se casarán 3 años más tarde, en 1916, en plena Guerra Mundial, después de que Edith, por insistencia de Tolkien, se convirtiera al catolicismo. El matrimonio tendrá 4 hijos, el mayor de ellos se ordenará sacerdote. Tolkien era un hombre leal, tanto a Edith como al padre Morgan, y a Inglaterra. Se graduó, en efecto, en filología inglesa y con honores, tal y como el buen cura pretendía. Era 1915. Acto seguido, Ronald ha de atender sus deberes militares. Europa está en guerra y él se enrola como alférez en los fusileros de Lancashire. Antes de partir para Francia, al frente se casa con Edith. Estará en la batalla del Somme, donde contrae la fiebre de las trincheras. Durante su convalecencia, de nuevo en Inglaterra, comienza a trabajar en el libro de los cuentos perdidos, la base del Silmarillion, que es la guía, el plano general del Legendarium de Tolkien. También termina de elaborar los alfabetos imaginarios de los elfos y los gnomos. El mundo de Tolkien pues empieza a tomar forma. Con la guerra concluida, la vida de nuestro autor pasa a ser la de un típico profesor universitario. Trabaja en Oxford, enseña en Leeds, vuelve a Oxford. Aquí en Oxford constituye otro grupo de aficionados a la literatura, como aquella sociedad barroviana de la que hablábamos antes. Esta se va a llamar los Inklings, y es aquí donde traba amistad con C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia. Tolkien comienza a escribir entonces El Hobbit. Solo es un libro para sus hijos, pero empieza a circular de mano en mano, de forma prohibida, por cierto, porque él no lo sabía, entre sus alumnos. Total, Lewis le insiste en que debe publicarlo y aparece. En 1937 se publica El Hobbit y va a ser un bestseller, inmediato además. La editorial Allen & Unwin quiere más. Tolkien les envía el Silmarillion, pero los editores
lo consideran demasiado complicado. Así que se pone a escribir otra cosa, una fantasía épica que se va a llamar El Señor de los Anillos, siempre a partir de ese mismo mundo retratado en El Hobbit. Bueno, le llevará 10 años El Señor de los Anillos. Tolkien no concibe la fantasía como una simple evasión. Para él, el mito es una vía de descubrimiento siempre en relación con la verdad, que es insoslayable. Y la fantasía literaria no es una ficción, sino una segunda creación. Tampoco se trata de una alegoría, sino que hay que verla como un camino para encontrar los arquetipos de la existencia, también y sobre todo en lo moral. Eso es lo que Tolkien llama mizopoia. Ese término de la mitopoeia iba a convertirse en el término académico por el que Tolkien pasa a la historia de la filología. Mucho más que fantasía, mucho más que leyenda. Pero el tiempo pasa y la guerra vuelve. Las ideas políticas de Tolkien en este momento son claras. Católico, conservador, anticomunista, ama la tradición, la tierra, la naturaleza. Como muchos ingleses de su tiempo, temía más a Stalin que a Hitler. Bueno, en el fondo da igual, al final los acontecimientos se desarrollan por sí solos y la persona queda un poco al albur de lo que ocurra. Vuelve efectivamente la guerra, estalla la Segunda Guerra Mundial y uno de los hijos de Tolkien, Christopher, parte como piloto al frente de batalla. A la mente de Tolkien vuelven los años de la Gran Guerra, el dolor, los compañeros muertos. Así escribió el padre al hijo. A veces me siento aterrado al pensar en la suma total de miseria humana que hay en este momento en el mundo entero. Los millones separados los unos de los otros, estremecidos, prodigándose en días sin provecho, aparte de la tortura, el dolor, la muerte, la desgracia, la injusticia. Si la angustia fuera visible, casi la totalidad de este planeta anochecido estaría envuelto en una oscura nube de vapor, oculto de la mirada asombrada de los cielos. Pero aún hay alguna esperanza de que las cosas mejoren para nosotros, incluso en el plano temporal, por la clemencia de Dios. Y aunque necesitamos todo nuestro coraje y nuestras agallas, la vastedad del coraje y la resistencia humanas es estupenda, ¿no te parece? Y toda nuestra fe religiosa para enfrentar el mal que pueda acontecernos, como les acaece a otros si Dios lo quiere, aún podemos rezar y tener esperanzas. Yo lo hago. Tolkien escribe constantemente a su hijo al frente y en la distancia le va implicando en la creación de El Señor de los Anillos. Es impresionante leer esta correspondencia porque una vez más el mundo interior de Tolkien y el mundo exterior se anudan y se entrelazan hasta formar una sola realidad. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, la del triunfo del mal y el ocultamiento del bien. Por supuesto, aquí bien y mal para Tolkien no son conceptos políticos que uno pueda atribuir a ninguno de los bandos en liza. No, para él son conceptos interiores, de carácter espiritual. En plata, que los aliados no van a ser mejores que Alemania. Eso es lo que Tolkien le escribe a su hijo. Estamos intentando conquistar a Sauron con el anillo, y según parece, lo lograremos. Pero el precio es criar nuevos Sauron y lentamente ir convirtiendo a hombres y elfos en orcos. Esto no quiere decir que en la vida real las cosas resulten tan claras como en una historia, y empezamos con un vasto número de orcos de nuestro lado. No se puede luchar con el enemigo con su propio anillo, sin convertirse uno a su vez en enemigo. Pero desdichadamente, la sabiduría de Gandalf parece haber desaparecido con él hace mucho en el verdadero oeste. El Señor de los Anillos apareció en 3 volúmenes entre 1954 y 1955. Fue un éxito mundial inmediato. El tranquilo profesor de Oxford se vio convertido en una celebridad. Era demasiado oropel para un hobbit de gustos sencillos como Tolkien. Nuestro autor se mudó a una casa de campo, dejó su trabajo como profesor y se dedicó a cuidar de su mujer Edith, aquejada de una parálisis progresiva. Mientras tanto, los personajes del mundo tolkieniano pasaban aceleradamente a la cultura popular, también al activismo político. Una célebre pintada en una calle italiana en los años 70 proclamaba: «Gandalf está vivo y lucha con nosotros».
A Tolkien siguieron lloviéndole los reconocimientos, fue nombrado doctor honoris causa en Cambridge, en Edimburgo, la reina le hizo comandante del Imperio Británico, pero nada de esto tenía ya demasiada importancia para el Hobbit, entregado a su mujer hasta el último suspiro. Edith Mary murió en 1971 con 82 años. Tolkien solo le sobrevivió 2 años, murió en 1973. Sus hijos escribieron en sus tumbas los nombres de Lúthien y Beren, los 2 amantes del legendarium tolkieniano. El anciano profesor de Oxford, el niño huérfano acogido en la caridad de un cura jerezano, legaba al mundo otro mundo, la Tierra Media. El Silmarillion es la guía que permite entrar en ella. 1000 avatares, desgracias y venturas se suceden en la Tierra Media, hoy destruida, mañana reconstruida. En esa historia de destrucción y resurrección se insertan las 2 obras mayores de Tolkien, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y en esa fantasía épica, que es toda la obra de Tolkien, el lector encuentra una clara imagen de la vida, sacrificio frente a hedonismo, familia y comunidad frente a individualismo, fidelidad e integridad frente al vértigo moderno, tradición y respeto frente a maniqueísmo, ecología y ley natural frente a la explotación de la tierra. Todo un programa. ¿Por qué hoy Tolkien? ¿Por qué nos interesa hoy Tolkien? Nos interesa porque nos ha devuelto la fe en nosotros mismos, porque nos ha enseñado que podemos volver a ser héroes, porque nos ha enseñado de nuevo el camino del bien, la verdad y la belleza, en un mundo que quería reducir todo eso a la nada. Lo que Tolkien viene a decirnos específicamente a nosotros, europeos y cristianos, atribulados por el peso desconcertante de la historia, es que el heroísmo siempre es posible, porque siempre será necesario conquistar anillos para ponerlos a buen recaudo. Por eso hay que leer a Tolkien.